vamos a revisar cómo se ve esto. La costillita de puerquito. Este es el chicken. Miren, ahí va. Poco a poco. Miren qué belleza. Con esto vamos a comer como 2 días. Toda la familia. Estamos aquí acampando a la orilla del mar. Estamos en pesca y parrillada, nada más que no hemos pescado nada. No hemos pescado nada. Intentamos con camarones, pero como está hay mucho viento y se fue el sol, el pescado lo que hace es esconderse para adentro donde está lo calientito. Pero más al rato vamos a ir a pescar. Vamos a comprar un poco de pescado pequeño y a probar a otro lado. Entonces, si puedo pescar algo, voy a hacer una frita en la casa. Ahí tengo el sartén, ahí tengo todo. Así que espero les guste este video. Apóyeme por favor, denme like, suscríbase al canal. Vamos a seguir poniendo más videos, más cocina. Así que vamos a seguir en la cocinada. Y seguimos dándole vuelta a todo esto, porque le falta todavía. Ya este lado está. Así que miren qué riquísimo. Lo tapamos. Le podemos tapar aquí para que se cocine rápido, pero yo se la dejo así para que el humito salga ahí, a fuego lento. Así que vamos a seguir aquí. Vamos a ver cómo están esta salchicha. Esta es una salchicha vegetariana. Yo no soy vegetariano, como de todo, pero este es muy saludable. Así que vamos a seguir. Lo vamos a echar aquí. Esto es muy riquísimo. A esto le falta un poco. Vamos a tapar y vamos a hacer una ensaladita de cebollita para comenzar a comer. Ay, disculpe si hay mucho viento o la bulla de un niño llorón que está allá. Ese es mi hijo Jensen, pero es un niño, él así es, ¿me entiende? Le hicieron una operación de su corazón, tiene como más de 10 operaciones en su cabecita, entonces él tiene problemas, ¿me entiende? Él grita todo el tiempo. Nosotros ya lo cuidamos bien, siempre lo andamos aquí en el mar. Aquí se porta mal, pero nosotros somos nuestros padres, entonces ahí lo cuidamos muy bien. Así que un día se lo voy a presentar al niño travieso. Así que ahí está llorando Jensen. Ese es Jensen llorando, es mi hijo, pero no le ponemos mente nosotros. A ella le dimos comida, le dimos bebida. Ahí está sentadito jugando el baby. Pero él así, él siempre está gritando y haciendo así, ¿entiendes? Vamos a hacer una ensaladita, tomatito. Amigos, yo casi no le saco mucho filo a los cuchillos porque me he cortado un montón de veces, ya agarré experiencia. Pero a quien no le gusta comerse una ensaladita, un pollito asado, unas costillitas de puerco. Así que vámonos. Y ahorita comienzo a probar la carne porque el cocinero es el que tiene que probar primero. Así que vamos a ver cómo nos va. Denme el like por favor, amigos, suscríbanse al canal, no cuesta nada. Vamos a seguir, somos nuevos en esto, como digo, pero yo de hace mucho tiempo, desde que estoy joven, me gusta hacer esto, las parrilladas, andar pescando. Desde pequeño andaba pescando allá en la finca de mi abuelo, en el monte, con mis tíos. Entonces esto ya hace tiempo que no hago nada más, que hasta ahora bueno, comencé a grabar. Así que espero les guste, muchas gracias. Vamos a comer guacatito. Así que miren, guacatito, limoncito. Aquí está, con la manita porque se me olvidó traer otra cosa, pero no importa, así con la mano. Ahí tengo en la casa algo que pone limón y lo exprime y sale bien, pero se me olvidó. Entonces con la manopla, con la mano, con las hands. Así que tenemos limoncito. Vamos a
a revolver aquí. Vamos a revolver. Ahí está la ensaladita. Ahí está, ahorita probamos la carne. Así que espero les guste. Como les digo, apóyenme por favor. Un saludo a toda la gente mexicana. Muy ricos los tacos, he probado de todos. Conozco México, Monterrey, Ciudad de México, muchos lugares. También conozco Guatemala, Honduras y Costa Rica. A todos los costarricenses, denme like, suscríbase. Pura vida, como dicen los Costa Rica. Los de Guatemala, muchos saludos. Muchos saludos a los hondureños también. Así que seguimos aquí, porque así de eso se trata. Le damos gracias a Dios por estos alimentos, por el día, por la salud, por todo. Hay que darle gracias a Dios de Él, no hay que olvidarse nunca. Porque un día estamos aquí, el otro día no, así que aquí seguimos. Más luego vamos a hacer una pescadita, a ver qué pescamos, y si saco algo en la casa vamos a hacer un pescadito, pero tenemos mucha comida ahorita. Muchas gracias. El puerco se sale rápido. Esto ya casi está, este es el pollo. Entonces damos una vueltecita aquí. A esta le falta un poco. Este es el pollito, mira. Aquí está la piel, la carne está abajo, para que esté bien, para que quede bien rico. A esta le falta. Uno tiene que estar en todas, amigos, ¿me entienden? Porque no se le quema, pero está bien, no se quemado. Más tiene que uno estar dándole vuelta, ¿entiendes? Así que espero les guste este video. Denme like, suscríbanse por favor. Estamos comenzando este canal. Esperemos nos apoyen, no cuesta nada, es completamente gratis. Espero muchos suscriptores para que el canal crezca y les guste. Estamos en el mar, en Texas, la isla El Padre en español aquí. Así que vamos a comer entre familia. Aquí está, casi está, esta, falta un poquito. El chicken. Cuando uno está haciendo esto tiene que comenzar a dar vueltas, porque si no se le quema, está quedando riquísimo. Como dice el genio de Derbez, ¡delicioso! Vamos, le falta un poco. Esta es la costillita de puerco. Vamos a dejar, le falta un Esta ya está también. Está bien rico, bien sabroso. Esta es la cosita del puerco. Ya está. Queda muy delicioso. Vamos a esperar un ratito más esta. Ok. Vamos a... No sé, pero está grande. Lo vamos a comer con una ensaladita de limón, tomatito, cebollita. Voy a hacer una ensaladita ahorita sencillita pero bonita. Aquí está el chicken. Vamos a seguir pescando. Ahora en la tarde tengo pensado hacer, si pesco algo en el nombre del Señor, vamos a hacer un pescado frito. ¿Entiendes? Esta comida, mi hermano, vamos para 2 días. Ando con mi esposa, mi hijo, mi familia. Así que esto es comida para mucho tiempo. Así que vamos a comenzar a sacar todo esto. Y vamos a poner, aquí tenemos, miren, ahí está el chorizo vegetariano. Okay. A mí me gusta, tengo esto, pero ya me lavé las manos bien, así que me gusta hacerlo así, como a mí me gusta. Muy importante botar la basura en su lugar. Aquí está la basura.
esta es donde tengo pensado hacer el pescado frito. Aquí está esta muelecita que acabo de tener. Ahora vamos a poner este. Así que vámonos. Gracias a Dios, le agradecemos al Señor por los alimentos diarios. No somos millonarios, pero mientras el Señor le da a uno, pienso yo, salud, mientras el Señor le da a uno salud, vida y el pan de cada día, los 3 tiempos, muy agradecido con el Señor. Así que vamos a tratar de que esté este pollito para comenzar a comer y probarla a ver cómo quedó. Estamos en el estado de Texas. Vamos a hacer una pesca más al tardecito, a ver si pescamos algo. ¿Ok? Démele like, suscríbase por favor. Ahí está la carne. ¿La puede ver? La carnita. Estamos en la comedera. Así que el cocinero siempre tiene que comer algo. Esto está rico. Ahí está. Vamos a echarle un poquito de ensaladita con cebolla, tomatito, limón. Ya le eché limón. Tenemos más limón aquí. Si quiero echarle más limón, ahí está. Ahí está el limón. Aguacatito. Ay, gracias Señor. Esto es maravilla. Aquí está el alimento. Gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por este día, por esta comidita tan rica, por darnos vida, salud. Gracias Señor por este alimento. Gracias por disfrutar. Vamos a probar amigos. Como le digo, démele like, suscríbase al canal. Vamos a seguir haciendo videos de pesca, cocina, pesca y parrilla. Busca el canal así, pesca y parrilla. Este es el pollito, quedó delicioso. Aguacatito, tomatito, y se me olvidó amigos, mira, esto sirve para todo. Aquí están las tortillitas, tapamos y hacemos esto. Podemos hacer un taquito como los mexicanos. Yo como igual que los mexicanos, siempre tacos, tu tripa, tacos de lengua, tacos de todo. Así que gracias al Señor. La tortillita. Aquí está el pollito al aire libre, a la parrilla en el mar. Ay, discúlpenme gente, ando hambre. Solo desayuné como a las 5 de la mañana, me desperté porque para hacer esto amigos tuve que alinear las cocinas, el hielo, el termo, ante el camino la bebida, esta cocina, todo esto, esa otra cocina que está ahí para hacer pichi, pescadito. Muchachos amigos, uno se tiene que organizar. Yo por eso me levanté a las 5 de la mañana, voy a ir a pescar, voy a ir a cocinar, a hacer la parrilla. No he pescado nada, no le miento, pero tengo la fe de ir a pescar algo ahora en la noche o más tardecito, y si saco algo vamos a hacer una rica frita de pescado. Pero le damos gracias a Dios. Tenemos, mire, aquí está el chicken, las costillas de puerco, costillas de res. Aquí tenemos
tenemos muchas cosas. Aquí tenemos salchicha Winnie. Tenemos mucho que es comida, gracias al Señor. Así que seguimos en la comida, gracias Señor. Terminé la pesca en parrilla. Tengo pensado ir a pescar, son las 3 de la tarde aquí. Tengo pensado ir a pescar como tipo 4, a ver si pesco algo y hacer una frita de pescado. Ya terminé la parrilla, hice pollo a la parrilla, tortilla de puerco. Así que seguimos, pero amigos, me levanté a las 5 de la mañana, hice desayuno, unos huevitos, gracias a Dios. Tengo unas gallinitas en la casa. Estamos a 8 horas en nuestra casa. Vamos a estar 3 días aquí en la isla El Padre, en Texas. Vamos a estar 3 días de vacaciones haciendo pesca y parrilla. Espero les guste. Démele like, suscríbase por favor, no cuesta nada. Va a gastar como 30 segundos de su tiempo. Vamos a seguir pescando y cocinando. Este canal es nuevo, pero apóyeme por favor. Saludos a toda mi linda Nicaragua. Soy nicaragüense, gracias a Dios. Así que todos los nicaragüenses, apóyeme por favor. Yo sé que allá les gusta la pesca, porque allá yo he caminado pescando y todo. Así que ayúdenme a tener muchos likes y a suscribirse, comparta y vamos a seguir comiendo porque ando mucha hambre. Así que aquí está, ya probé el pollito y me quedó muy bueno. Este es costillita de puerco. Así que, mire, gracias Señor, gracias al Señor. Le echamos un poquito de barbecue, ¿entiendes? Le embarramos ahí. Yo me lavé las manos, mi amigo, ¿me entiendes? Cuando uno es cocinero y se lava bien las manos, porque yo hasta yo me tengo asco, pero yo me lavo bien las manos. Así que, está riquísimo esto. Mire. Aquí tenemos el chorizo vegetariano, para hacer hot dog. Ya guardamos el chicken, guardamos el puerco. Aquí tenemos las tortillas que medio se me quemaron, pero no importa porque esto es para hacer carne asada. Así que seguimos en la cocinada. Vamos a probar cómo quedó esta costillita de puerco. Mire, gracias al Señor. No es que la haya cocinado yo, mis amigos, mis hermanos, pero esto está delicioso. Echando mucha hambre. Ensaladita, tomatito, cebollita, limón. Aguacatito, tortillita tostadita, miren, bien tostadita en la parrilla de gas. Le damos gracias a Dios por estos alimentos siempre, por la salud, por andar aquí, que los proteja de ida y de regreso a nuestro hogar. Bendiciones para toda la familia. Ay, disculpe si se le antojó esta carnita. Nomás me gusta cocinar, me gusta pescar y he decidido hacer estos videos, ¿me entienden? Para así aprender. No soy experto, pero ando aprendiendo a pescar, ando aprendiendo a cocinar y allá ando en la pulseada. Así que está riquísimo. Más luego vamos a ir de pesca. Son las 3 de la tarde aquí en Texas. Vamos a seguir pescando y cocinando. Si pesco algo de pescado, voy a hacer una frita de pescado. Así que ya se apagó la parrilla. Está caliente, bien, puedo hacer otra parrillada. Pero la verdad, amigo, ando cansado. Me desperté a las 5 de la mañana. Ya no quiero nada, ya lo que quiero ir a dormir. Así que démele like, por favor.